que es el síndrome del seno enfermo. Y el otro es el arresto sinusal, este es el síndrome del seno enfermo. ¿En qué consiste? Y miren que todavía sigue siendo una patología a nivel del nodo sinusal, ¿verdad? Todas estas patologías que hemos hablado se generan a nivel del nodo sinusal. Entonces, aquí, ¿en qué consiste el síndrome del seno enfermo? Hay una disfunción intrínseca del nodo sinusal que genera periodos de bradicardia inapropiada. Y frecuentemente se genera en ancianos. ¿Ya? Y cuando se genera en ancianos, genera un síndrome llamado síndrome taquicardia, bradicardia o braditaqui, como le decimos también en el hospital. Miren que estos pacientes pueden presentar taquicardias, ¿no? Aquí estamos en un periodo taquicárdico y de pronto se genera una pausa, pero esta nueva actividad eléctrica que se genera no es similar a la que estuvo previamente. Y si se dan cuenta, que estuvo en taquicardia, ahora viene a ser una bradicardia. O sea, sí se generó un arresto sinusal, pero la nueva actividad eléctrica que genera no es similar a la que estuvo previamente, sino ya genera una actividad eléctrica menor. Entonces, la diferencia que hay en con el anterior, yo les había mencionado que aquí se genera una pausa, pero la actividad que se vuelve, o que vuelve a presentarse, es similar a la anterior. A diferencia del síndrome del seno enfermo, que no es así. Porque aquí estuvo en taquicardia, genera una pausa y ya lo vuelve en bradicardia. Muy bien. Luego tenemos el ritmo del escape de unión, se genera a partir, ya estamos hablando de disfunción del nodo auriculoventricular. Este ritmo del escape de unión se genera a partir del nodo auriculoventricular o del segmento proximal de la de His, ¿no? Aquí vamos a ver un QRS estrecho normal o un QRS que no es precedido por la onda P. Y obviamente, porque se genera a nivel del nodo auriculoventricular, el que te expresa la actividad o la presencia de la onda P es debidamente a la contracción auricular, pero debido a la respuesta que se genera a nivel del nodo sinusal o nodo sinoauricular. Si ha fallado este nodo sinusal, ¿veremos una onda P? No. Obviamente que no, ¿no? Entonces se expresará el segundo marcapaso, que vendría a ser el nodo auriculoventricular, y por ende hay una bradicardia, pero no hay presencia de ondas P. Ese es el ritmo de escape de unión. Muy bien. Luego vienen también en las disfunciones del nodo auriculoventricular estas patologías que suelen ser muy preguntadas en los exámenes. Los bloqueos de conducción. Salud. Y en los bloqueos de conducción tenemos a los siguientes. Tenemos al de primer grado. ¿En qué consiste el de primer grado? Veamos acá en el EKG. Se menciona que hay una prolongación del intervalo PR. ¿Cómo mide ese PR? El PR lo mido desde que inicia la onda P y desde que también inicia el complejo QRS. Esta es la medida de mi intervalo PR. ¿Sí? Se supone que este intervalo no debe de medir más de 0.2 segundos. Pero si mide más de 0.2 segundos, quiere decir que es prolongado. Entonces, el primer grado, el bloqueo de primer grado consiste en lo siguiente: que hay una prolongación de este intervalo PR, pero que suele ser constante. O sea, si aquí mide, vamos a poner, acá vamos a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadraditos. ¿Cuánto mide entonces el intervalo PR? 0.32 segundos. Y si yo mido este con el de aquí, es similar. Si yo mido este con el de aquí, también sigue siendo 0.32 segundos. Y así constantemente. O sea que hay una prolongación del intervalo PR, pero suele ser constante. ¿Ya? Suele ser constante. ¿Quiénes ocasiona esto? Principalmente las isquemias transitorias del nodo auriculoventricular, beta bloqueadores y calcio antagonistas, como también los digitales. Puede generar también infarto miocardio, miocardiopatías infiltrativas, miocarditis, enfermedades, diálisis y síndrome de Cushing.
Y aquí tenemos dos subtipos, el MOVIX tipo 1 y el MOVIX tipo 2. El MOVIX tipo 1, que también llamado Wakenback, se caracteriza por lo siguiente. Hay una prolongación también del intervalo PR. Pero ¿cuál es la diferencia con el tipo 1? Que en el tipo 1 suele ser constante esa prolongación del intervalo PR. Pero aquí no. Aquí esa prolongación del intervalo PR suele ser progresiva. O sea, si aquí medía 0.32, aquí va a medir 0.40. Y el otro 0.50. Y así sucesivamente. Hasta que llega a ver que una onda P no traduce o no conduce a un complejo QRS. Miren aquí. Esta P conduce al QRS. Esta P se vuelve más prolongada, ¿no? Y conduce al QRS. Miren esta P. Más prolongada todavía, pero sí conduce al QRS. Hasta que llega que esta P ya no conduce ningún complejo QRS. Y luego otra vez vuelve a ser el P, conduce QRS, igual así. O sea, es una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P deja de conducir a un complejo QRS. Causa más frecuente, intoxicación digital. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el MOVIX tipo 2 cómo sería? Aquí lo importante saber es que no hay prolongación del intervalo PR, pero sí llega a haber una falta de conducción del P hacia el QRS. O sea, aquí la onda P no conduce un complejo QRS, pero no va a haber prolongación del intervalo PR. Muy bien. Puede existir estos casos donde solamente una onda P no traduce o no conduce a un complejo QRS. Como también puede haber este caso donde, miren, una o dos ondas P no han conducido su complejo QRS. Entonces, cuando hay más de una onda P que no conduce complejo QRS, se le llama bloqueo auriculoventricular complejo. Y el bloqueo tercer grado, bueno, consiste en que la onda P puede aparecer donde se le plazca la gana. Puede aparecer, miren, finalizando la onda T, iniciando inclusive el complejo QRS o casi inmediatamente a la onda T. O sea, no hay una, mejor dicho, hay una disociación en la aparición del complejo QRS y la onda P. Ahora, de estos bloqueos que he mencionado, los que necesitan como tratamiento definitivo en colocación de marcapaso son los de tercer grado y los MOVIX tipo 2. Solo en esos casos, la colocación de marcapaso o el tratamiento definitivo es la colocación del marcapaso. Pero en el MOVIX tipo 1, solo sí se va a colocar marcapaso si el paciente presenta síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, no hay que colocarle marcapaso. Muy bien. Luego tenemos ya a nivel de las disfunciones ventriculares. Características muy importantes de este, tenemos la patología de ritmo de escape ventricular. ¿Cómo se genera eso? Se menciona que cuando viene la actividad eléctrica, entonces, el nodo sinoventricular presenta su actividad eléctrica al nodo ventricular y es ya sea la rama de haz de His derecho como la rama de haz de His izquierdo, ¿no? Entonces, la actividad eléctrica viene normal, llega hacia la fibra de Purkinje y genera contracción. Igual que la rama de His del lado izquierdo, llega a la fibra de Purkinje, llega al ventrículo y genera su contracción. Pero hay casos, como esta patología que es el ritmo de escape, como así se dice escape, se genera un impulso eléctrico sin avisar. Y este impulso eléctrico suele ser más rápido del normal.
Entonces, ¿qué pasa? Este llega antes que el impulso cardíaco normal, contrae de manera prematura el ventrículo izquierdo, pero no solamente contrae de manera prematura el ventrículo derecho, disculpen, sino también va hacia la rama las del gis izquierdo y lo bloquea. Y cuando bloquea a la rama las del gis izquierdo, genera el patrón de bloqueo de rama izquierda. Igual, similar al otro caso, viene un impulso cardíaco prematuro por escape hacia la rama de las del gis izquierdo, llega, contrae de forma prematura el ventrículo izquierdo, pero también va hacia la rama de las del gis derecho y lo bloquea. Y cuando se bloquea, genera un bloqueo de rama derecha, de EKG. Entonces, ¿cómo vemos en el EKG? Dos cosas muy importantes. En el bloqueo de rama derecha vemos que hay un QRS ancho mayor a 0.12, al igual que en el bloqueo de rama izquierda. Ambos tienen un complejo de QRS ancho. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en el bloqueo de rama derecha, a nivel de B1, vamos a encontrar este patrón. QRS con un RS y R'. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el complejo QRS, el menor. Pero luego viene otro complejo, que es el R mayor. Miren que puntiagudo este R y esta S profunda. Y esos son lo que le llaman las orejas de conejo, ¿no? El patrón en oreja de conejo. Una orejita aquí, otra oreja aquí. Se logra ver básicamente en B1, B2 y también en ABF. ¿Ya? A diferencia del complejo del bloqueo de rama izquierda, que aquí vamos a ver que hay una S profunda y ancha en B1, una onda S profunda y ancha, y se suele ver en B1, B2 y hasta en B4 también. Esa es la diferencia entre el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Muy bien. Luego tenemos a las taquiarritmias. Su definición: por encima de 100 latidos por minuto. Pero de aquí vamos a encontrar dos patologías distintas o dos grupos distintos: las supraventriculares y las ventriculares. Para hacerlo más sencillo, porque esta es parte también de las preguntas de examen. A ver, con este gráfico nos va a ayudar bastante. Cuando yo hablo de taquiarritmias, tengo que hacerme el siguiente algoritmo para que yo pueda saber qué patología es. Entonces ya sabemos que taquiarritmia es latidos por encima de 100. Ya. Ahí ya resolví mi primera pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Acerca del QRS. ¿Y qué me pregunto el QRS? ¿Ese QRS es estrecho o es ancho? ¿Y cuándo decimos que es estrecho? Cuando mide menos de 0.12 segundos. Y ancho, más de 0.12 segundos. Muy bien. ¿Cuál es lo siguiente entonces que debo ver? Básicamente el ancho. Porque en este ancho solamente existen dos patologías. Tenemos a la taquicardia ventricular y a la fibrilación ventricular. Miren, solamente por ver el complejo de QRS ancho, sé que es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Muy bien, ¿cómo distingo si es uno o el otro? En la taquicardia ventricular suele ver que como los complejos son anchos, se van a expresar de esta forma.
pero la distancia de complejo a complejo son similares. No hay ninguna diferencia entre complejo y complejo. En este existen dos formas. Una que es la monomórfica, y se dice monomórfica porque su morfología de este complejo es similar. A diferencia de la polimórfica, que suele ser una morfología distinta. Esta es distinta a esta, o puede ser así, o pueden ser así, pero tienen una morfología distinta. A eso se le llama polimórfica. Muy bien. ¿Y cómo es la fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular es que ya no se respeta la distancia entre complejo y complejo. Esta puede ser de manera toda desordenada, pero siempre con los complejos anchos. Y ya no respeta la distancia que había en la taquicardia ventricular. Ambas patologías son catalogadas como ritmos desfibrilables. Son las únicas patologías que son desfibrilables. Quiere decir que voy a agarrar mis paletas, ¿no? Voy a poner en asincrónico, voy a poner a 200 joules y hago la desfibrilación eléctrica de esos pacientes. Muy bien. Cosa muy distinta que es en los complejos estrechos, ¿no? Este de aquí